La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7:30 a.m. Tenemos ya a nuestra segunda invitada en el segmento de entrevistas de Radio América. Se trata de la abogada Natalie Peret. Ella es una experta en derecho laboral. Vamos a analizar con ella el informe a la Nación. Abogada Pernet, gracias por estar con nosotros acá en Radio América. Es un gusto tenerla. Estoy con Carlos Murrieta. Mi nombre es Nubia Villasís. Bienvenida a este espacio. Aló, abogada. ¿Nos escucha, abogada? Por favor, conecte el audio. Buenos días, buen día. ¿Me escuchan ustedes? Se cortó por un momento. Sí, ya, ahora sí, claro, clarísimo. Buenos días a ambos, buen día a toda la amable gente que nos está escuchando a través de la radio. Qué alegría y buen día, Guayaquil. Ya, bueno, abogada Pernet, nos gustaría conocer como experta, desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que ha sido la percepción o el sentimiento de los ecuatorianos cuando ha escuchado el discurso a la nación? O sea, por un lado, queremos su mirada crítica o analítica en torno a cómo cree usted que han percibido los ecuatorianos este discurso, este informe a la nación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar, y segundo, creo que tenemos que iniciar por algo muy, muy básico, y es el hecho, al menos yo no recuerdo, tengo la costumbre desde niña de escuchar el informe a la nación. Para mí el 24 de mayo es el día del informe a la nación. Pero sin embargo, ayer no sé cuántos ciudadanos pudimos tomarnos el tiempo de parar nuestra jornada laboral para poder escuchar algo que por derecho nos compete, que es la rendición de cuentas que nosotros le estamos pidiendo a nuestro mandatario como mandantes. Entonces, creo que más allá de que puede tener fines de turismo y de reactivación económica el hecho de que el feriado se haya trasladado, una fecha cívica tan importante, un primer año de gobierno, de un gobierno de una transición total, porque si bien que hablamos de que el gobierno del presidente Moreno se empezó a desmarcar un poco del gobierno del presidente Correa, venían siendo la misma fuerza política, es decir, es un año de transición, de cambio de ingreso. Y le voy a contar mi caso. Yo soy una ciudadana que realiza mucho activismo político. Sin embargo, ayer no tenía la capacidad de parar la agenda que también a mí me permite subsistir, que es mi ejercicio laboral como abogada, para ponerme a escuchar claramente tanto a la presidenta de la Asamblea como al presidente de la República, teniendo que tratar de ver a través de los noticieros, y apenas ayer a las 11:30 de la noche poderlo ver por YouTube. Pero mire, yo, porque tuve y tengo la suerte de poder acceder a internet, poder conectarme, poder verlo, poder, inclusive quizás el mismo hecho de que no soy madre me permitió coger a las 11 de la noche y poner todo el informe a la nación. Pero ¿cuántos ciudadanos, si de por sí la política es un ejercicio que a muchos de nuestros amigos, de nuestros familiares, les da desdén, no les interesa? Te dicen cosas como: a mí no me importa que esté pasando, quién esté gobernando o qué está haciendo, porque a la corta o a la larga, si yo no salgo a trabajar me muero de hambre, que es real. Pero estamos perdiendo justamente lo que ayer estábamos festejando: nuestra independencia, nuestra capacidad de ser república. Y ahí es cuando yo también hago un llamado a nosotros como ciudadanos, porque siempre le estamos viendo todos los peros al gobierno que sea, al que sea, porque estamos esperando a este Mesías, a este Salvador que llegue. Pero ¿y cómo estamos nosotros como ciudadanos también ejerciendo nuestros derechos? Porque nos quejamos de la Asamblea, pero somos nosotros quienes pusimos a personas con nula preparación en esos curules. Nos quejamos también del presidente, pero nunca le estamos reclamando lo que necesitamos, porque nos parece ni siquiera importante saber qué está haciendo. Tal es así que ayer en el informe de la Nación el presidente de la República ha dicho que él trabaja en silencio, y eso es alarmante,
porque es una política pública. Las políticas públicas tienen que ser de conocimiento de todos nosotros. Muy bien, abogada. Entonces, la primera crítica que usted hace al informe a la Nación en sí es haberlo hecho sobre un día laboral. Y usted tiene toda la razón. Y de verdad no habíamos caído en cuenta, como comunicadores que somos y como críticos, de que es responsabilidad de todo ciudadano poder ver, poder escuchar y tener el tiempo para poder ver qué es lo que han hecho nuestros mandantes. Y en el caso, pues, haber elegido en este día donde todos estaban en una actividad productiva, la mayoría estábamos en actividades productivas, poco tiempo se dio. Y el tema del silencio, bueno, a más de lo que usted ha comentado, que son puntos muy interesantes y analizan otra perspectiva que no la teníamos en cuenta, ¿qué más usted considera o puede rescatar de positivo, si es que hay algo de positivo en el discurso, o qué más usted cree que no le ha gustado al ciudadano de a pie, al común? Mire, yo creo que hablar y criticar es de las cosas más fáciles y que hasta se nos dan por naturaleza como seres humanos. Y que generalmente, y justo ayer conversábamos con Carlos cuando me hizo la amable invitación, yo trato de verle siempre el punto propositivo, porque a la larga soy ciudadana y si yo no arrimo el hombro, difícilmente las cosas van a salir. Entonces, creo que una de las críticas principales es que ayer varios nos enteramos cifras que resultan ser positivas, pero que nadie las conocía. Por ejemplo, el presidente habló y me pareció que fue ordenado en su discurso en cuanto a, él fue hablando sin que nos diéramos cuenta de los hitos de cada una de las carteras de Estado y las fue desglosando por gabinete. Es decir, él empezó con el gabinete económico productivo, hablando de las cifras de recaudación, hablando del empleo. Luego se fue al gabinete social y empezó a hablar de lo que se ha hecho en turismo, que muchos de nosotros ni siquiera lo sabíamos. Por ejemplo, ayer dijo que ya se tiene restablecido la normalidad de la ocupación del punto turístico más importante que tenemos en el país, que es Galápagos. De eso no lo sabía nadie. Luego habló acerca de que se ha reducido el déficit y el aglomeramiento dentro del Plan Nacional de Vivienda. Esto tiene un impacto directo con la reducción de la pobreza. El Plan Nacional de Vivienda, que está colgado dentro del Plan de Desarrollo que lo maneja las EMPLADES, hablaba de un hacinamiento superior al casi del 60%, es decir, estábamos diciendo que hay más de la mitad de los ecuatorianos que vivían en condiciones de hacinamiento. Y hoy nos dice que estaba casi bordeando el 40%, es decir, que se había reducido en un año 20 puntos de hacinamiento. Eso es una noticia maravillosa que nadie se ha enterado. Y al punto que ahora nos toca a nosotros como ciudadanos empezar a fiscalizar si estas cifras que ayer se dieron son reales y en dónde. Porque imagínense, 20 puntos del hacinamiento quiere decir millones de ecuatorianos que tienen un lugar al menos digno para vivir. Pero claro, ahora, si vamos a medir la opinión pública y la opinión social de cómo se están manejando las políticas públicas, muchos ciudadanos le van a decir qué es política pública. Y tienen la razón en preguntar qué es política pública, porque no todo el mundo está con el tiempo y presto a ponerse a entender que es todo el engranaje estatal que debe funcionar para que esa persona tenga una vida medianamente digna. La gran mayoría de personas van a salir a trabajar y van a salir a subsistir, y lo que sea que pase con la política pública no les va a interesar. ¿Y cuál es la percepción ciudadana? Que se apagan incendios. Los incendios van a haber todos los días. El incendio de hoy va a ser más importante que el incendio de ayer, y el incendio de mañana va a ser más importante que el incendio de hoy y de ayer. Pero el Estado y cualquier gobierno que llegue no puede basar su actuar únicamente en una política de apagar incendios. Abogada, las carteras de... Buenos días, ¿cómo le va? Carlos Murrieta les saluda. Hablemos de lo que dijo al comienzo, de esa creencia ciudadana de que cada uno a la larga tiene que salir a trabajar para
parar la olla y llevar el pan a la mesa de su hogar. Efectivamente, eso es lo que nos corresponde a todos los ciudadanos en actividad productiva, pero es el Estado, a través del gobierno, es el que crea las políticas que muchas veces no le entienden los ciudadanos cuando les hablan de política pública para la generación de empleo. Y ese es un tema que preocupa al ecuatoriano de a pie, el desempleo, los índices de subempleo. ¿Cómo usted ve al gobierno en esa materia, tomando en consideración que en el informe de la Nación él habló más de promesas que de acciones ya ejecutadas? Ese es un tema del que no habló mucho, la reforma laboral. Y seguidamente le preguntaron al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, y él afirmó y dijo que ellos no van a presentar ninguna propuesta hasta que haya acuerdos con todos. Tal parecería que no existe sentido de la urgencia en esa materia, pero el ecuatoriano de a pie sí le preocupa. ¿Cree que el gobierno va a hacer algo en ese sentido para la generación de empleo? Porque hace poco habló de que habían generado 350,000 plazas de trabajo. Esto de aquí, ¿puede la ciudadanía creer en esas cifras, tomando en consideración lo que se vive diariamente en el país? Mire, qué bueno que tocamos el tema de empleo, y aquí me voy a referir a las cifras oficiales que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos maneja que a la fecha existe un 4,2% de personas de la población económicamente activa entre los ecuatorianos que están en el desempleo, y habla de que hay un 61,8% de ecuatorianos en empleo total. Y aquí es donde yo les pido a todos que hagamos una pausa, porque una cosa es hablar de empleo total y otra cosa es cuando desglosamos el empleo total entre empleo adecuado, empleo formal, subempleo y empleo no remunerado. Cuando se desglosan esas cifras, ahí nos damos cuenta que de este 60% de población económicamente activa que hace parte del empleo total, más de la mitad, es decir, el 38% de este 62%, está o en subempleo, o en empleo informal, en empleo no remunerado. ¿Qué quieren decir cada una de estas aristas? A ver, estamos hablando que el empleo adecuado son aquellas personas que tienen un ingreso que al menos cubre la canasta básica familiar, es decir, que es mayor al salario básico y que tienen las prestaciones de ley. De ahí vienen diversas otras formas de empleo que probablemente no es el ideal de este empleo, en donde uno al menos está por encima de la media. Entonces, se habla de 350,000 nuevas plazas de empleo que vienen atadas directamente a los contratos de inversión. Y el ministro Prado ha dicho que vienen 400 nuevos contratos de inversión con el que se espera se creen alrededor de 3 millones de plazas de trabajo. Son números que no sé si es que están vistos con un enfoque técnico. De hecho, él hacía el desglose y decía que por cada uno de estos nuevos contratos de inversión habrán 25,000 nuevos empleos. 25,000 empleos es una cifra inmensa para un contrato de inversión. Estamos hablando de empleo directo e indirecto de cada uno de estos contratos. ¿Qué es lo único que nos va a permitir saber si esto es verdad o mentira? La encuesta que se hace en el mes de septiembre, que nos va a dejar saber si lo que escuchamos ayer siguen siendo unas palabras retóricas muy bonitas o ya se transforman todas estas cifras de recaudación exitosa y demás en política pública. Y yendo hacia el tema de la reforma laboral, mire, Carlos, en este momento no sería viable, porque básicamente la reforma laboral tiene la obligatoriedad de pasar por el legislativo. Y lo que pasó ayer con el hecho de que las bancadas ni siquiera se hayan presentado al informe a la Nación, que es un insulto para nosotros como mandantes, no es un insulto al presidente de la República, es un insulto a nosotros, los ciudadanos que les pusimos ahí para que fiscalicen, para que legislen, no ir. ¿Qué clase de chiquillada? ¿Qué clase de niños? Ni un niño en el retobe más grande tiene un desplante de esa magnitud. ¿Qué mensaje mandaron a la ciudadanía? Señores asambleístas, ustedes no mandaron un mensaje de desacuerdo y de cuán valientes son por no asistir. Mandaron un mensaje clarísimo de cuán poco les importa generar puentes, consensos y política pública para nosotros, sus mandantes. Y hablando brevemente precisamente de política, ¿por qué cree que no mencionó el tema de la consulta popular en su informe a la Nación? Tampoco es el momento,
precisamente por esa tensión que ha vivido Lasso con la Asamblea Nacional en varios momentos y que aún continúa. Básicamente no puede hablar de preguntarle al ciudadano qué tan contento o qué tan triste está cuando las cifras son menos el 30% de popularidad en el primer año de gobierno, y segundo, cuando la percepción ciudadana que tenemos la gran mayoría de ecuatorianos es que sí, muy lindo, muy bonito todo lo que nos dicen en cuanto a política pública, cifras de recaudación, lo que ayer hemos escuchado de hitos importantes de cada cartera de Estado, pero si yo voy a acceder a mis servicios públicos básicos como lo son la salud y la seguridad y no me siento cubierta por el Estado, yo siento un desamparo. En consecuencia, si viene una consulta popular que necesita sí o sí el respaldo justamente popular, ¿van a tener un abayazador? No. En consecuencia, yo lo que pienso es que ayer ha dicho el presidente claramente que él no se va a ir por muertes cruzadas, no se va a ir por nuevos temas electorales. No sé si eso incluye una consulta popular, pero inclusive, mire, si queremos meter en la consulta popular el tema de la reforma laboral, lo primero va a ser que más ciudadanos tengan un empleo digno. Lo segundo va a ser que yo vaya al IES o a cualquier hospital de la red pública de salud y haya hilo para que me suturen. Entonces, cuando yo sienta y que mis hijos puedan ir a una escuela que tenga infraestructura, cuando esas necesidades al menos básicas yo sienta que el Estado las está dando en base a lo que ayer he dicho, que este año es el año del enfoque social, lo cual, a ver, si el año pasado fue el año del enfoque económico y lo han hecho bien en teoría en cifras macroeconómicas, yo no soy economista, pero todos los economistas con la bandera y la ideología que sea confluyen en que esto es una realidad. Por favor, que el enfoque social al que le van a destinar toda la fuerza este año nos haga el próximo año decir, en efecto, se cumplió con el enfoque social. Y ahí sí, láncese la consulta popular que sea, porque no hay mejor medidor. Y esto lo decía un expresidente de hace muchos años atrás, por si acaso, porque luego hablamos de expresidente y nos hemos quedado con la memoria muy corta, que no hay mejor medidor social que una refrigeradora llena. Así es. Así es, 7 de la mañana con 47 minutos, muchísima razón. Le agradecemos mucho la participación de usted, abogada Natalie Pernet, experta en derecho laboral, hablando sobre, mejor dicho, haciéndonos un análisis de lo que ha sido el informe a la Nación del primer año de gobierno de Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, abogada Pernet, por su presencia y por su criterio, no por lo que usted ha expuesto aquí. Que tenga buen día. Que tengan un muy buen resto de día, que estén muy bien y gracias. Gracias, abogada. Buenos días. 7:47, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.